Gracias, compañero. Gracias, compañero Tocayo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Primero lo que quisiera hablar es un poquito acerca de quiénes somos nosotros en cuanto a México Defiende lo Tuyo y cómo fue de que fuimos fundados y qué fue el propósito de la organización, porque precisamente uno de nuestros metas o uno de nuestros enfoques principales es de que el Tratado de Guadalupe Hidalgo se puede usar como una herramienta para poder contrarrestar los ataques que diariamente estamos viendo en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra comunidad, en contra del migrante, en contra de nuestro pueblo indígena y en contra de nosotros como nativoamericanos. Entonces es importante para entender dónde estamos, saber un poquito cómo fue que se formó nuestra existencia. Cuando el presidente Obama iba a salir de su puesto, había una etapa en la cual realmente estaba lo que le llaman un lame duck, presidente que no tenía esencialmente poder porque ya iba a salir, ya estaba de salida. Entonces Nelly Cotman, que está aquí presente, su servidor, decidimos de que queríamos hacer algo en cuanto a cómo es que podemos enfocar nuestro esfuerzo a tratar de empujar, presionar al presidente Obama que hiciera algo para rectificar la historia de él como, en ese entonces le llaman Deporter in Chief, el presidente que había deportado más personas que cualquier otro. En ese entonces era Obama. Entonces, no digo esto porque quiero criticar ningún otro aspecto de su administración, porque indudablemente hizo cosas buenas, hizo cosas malas, ¿no? Nadie es perfecto. Sin embargo, en cuanto al campo de inmigración, no cabe duda de que Obama, demócrata, como me considero yo, aunque independiente, había hecho un desastre en cuanto al inmigrante. Había deportado más que ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Entonces nosotros pensamos que pues esta es una excelente oportunidad de que él haga algo para el inmigrante. Va a entrar un presidente republicano que ya sabemos la política del Partido Republicano, muy conservadora, y desde un inicio el presidente Trump había anunciado de que él iba a hacer todo lo posible para deportar lo máximo especialmente mexicanos que él pudiera. Nos catalogó como bad hombres, hombres malos, ¿no? En su campaña nos catalogó como personas que eran esencialmente violadores, criminales, rateros. Inclusive nosotros pensábamos de que en ese entonces se iba a presentar un peligro para todos nosotros como inmigrantes y como mexicanos, y se ha manifestado cierto todo lo que predicimos en ese entonces. Pero queríamos hacer algo en cuanto a Obama porque él iba de salida. ¿Qué le costaba hacer algo por el pueblo inmigrante? ¿Qué le costaba hacer algo que lo pusiera en la historia como algo positivo de su administración? Lo que hicimos es que hicimos un llamado a través de una petición en la cual pedimos de que Obama le diera un perdón. En ese entonces le llamamos un executive pardon a todo aquel que está aquí sin documentos. El presidente tiene ese poder, le llaman un blanket pardon.
Y lo que queríamos es de que hiciera algo muy similar a lo que hizo después de la guerra que Juan mencionó, el doctor, en la cual hubo la guerra civil de 1860. Entonces, todos los soldados del sur eran criminales porque se fueron en contra del gobierno establecido del norte, ¿verdad? Era la guerra civil. Después de la guerra civil, el norte le ganó al sur. Entonces, todos los soldados que se habían ido en contra, que eran miles y miles y miles, eran criminales. ¿Por qué? Porque se habían ido en contra del gobierno. Entonces, lo que hizo el presidente de ese entonces es que les dio un perdón general. Le llaman un blanket pardon. Y es lo que queríamos que Obama hiciera con el indocumentado. En el indocumentado había miles, dicen que 100 millones, 11 millones, que había 11 millones de indocumentados que estaban aquí sin documentos, pues naturalmente que habían cometido un delito, ¿no? Según al cruzar la frontera. Para nosotros no hay ningún delito, porque nosotros estamos de la opinión de que nadie es ilegal en este continente, particularmente nosotros, porque nosotros somos nativos de esta tierra. Estas son nuestras tierras ancestrales. Fuimos despojados después de la guerra, muchos, pero si fuimos despojados, tenemos el derecho a regresar a nuestra tierra ancestral. No hay para nosotros ilegales, sin embargo, bajo la ley se cometió un delito al entrar. Entonces el presidente tiene el derecho de perdonar. Así como perdonaron a los soldados, podrían perdonar a todos aquellos que han cruzado la frontera sin documentos. Eso es lo que queríamos que Obama hiciera. Y no es algo ajeno a nuestra historia, porque también lo hizo el presidente Carter. Después de la guerra de Vietnam, se habían ido miles y miles a Canadá y a otros países para evadir la guerra, ¿verdad? Miles y miles eran ilegales. ¿Qué hizo el presidente Carter? Los perdonó. Le llaman un blanket pardon. Y precisamente lo que queríamos que Obama hiciera. Obama no lo hizo naturalmente, pero sin embargo eso creó nuestra existencia como México defiende lo tuyo. Nosotros decidimos entonces de que íbamos a tratar de buscar la forma de que hubiera una solución más amplia en cuanto a este problema de migración. Yo tengo años envuelto en esto, no solamente como abogado, sino como activista desde Nuevo México, Texas y Seattle, Washington. Y en 1986, pues hasta fuimos arrestados aquí en Chicago por nuestra misma gente mexicana cuando salimos al desfile. No recuerdo si estabas ahí, Juan, pero salimos pidiendo una amnistía, una legalización, un programa de legalización, y queríamos difundir nuestro llamado a través del desfile del 16 de septiembre. Los líderes de la Cámara de Comercio del 26, que en ese entonces eran todos, como actualmente lo son, mexicanos, porque nosotros no teníamos según permiso para marchar en el desfile y estábamos en ese entonces haciendo un llamado para una legalización. Nos mandaron a arrestar a todos, Carlos, Ruy Lozano, tu servidor, Chu García, o algunos otros, fuimos a la cárcel. Entonces había esa antipatía de nuestra misma gente, porque a veces no sabemos identificarnos lo que somos. Realmente somos uno, tengan los papeles o no tengan los papeles, somos uno. Entonces, después de mucho trabajo, mucha agitación, pues se pudo conseguir de que en 1986 un republicano que fue Ronald Reagan, diera una amnistía, una legalización. Pero ¿qué pasa 2 o 3 años después? Ya había 3 millones otra vez sin documentos,
después 5 y ahora 11 millones. Ahora le estamos pidiendo un programa de legalización al presidente Trump. Nunca creo que nos la va a dar, sin embargo vamos a suponer que nos la diera. Entonces, ¿qué va a pasar en 5 años? Va a haber otros millones. Entonces, buscamos a través de México Viendo Tuyo, oye, no queremos estar en la misma situación todo el tiempo, pidiendo remedios que son temporales. Sí, que nos den una legalización como lo proponen ahora algunos, o nos conformamos con que nos den DAPA o DACA, o que nos den el TPS. Sin embargo, que así va a ayudar a algunos millones, y no digo que es malo, sin embargo, hay millones otros que no están amparados. Entonces buscamos la forma de que tengan una solución más amplia, una solución que sea permanente. Es por la cual decidimos que era importante crear una organización que le llamamos nosotros en ese entonces México Viendo Tuyo, y que ahorita tienes arriba de 10,000 miembros, en la cual pedimos una solución binacional a este problema, o multinacional, en la cual reconocemos de que hay ese sagrado derecho de lo que le llamamos libre tránsito para nosotros que somos, ya sea en este caso mexicanos, o en el caso de todos Sudamérica, Centroamérica, Caribí y hasta Sudamérica, somos realmente nativoamericanos, y por el hecho de que somos originarios de este hemisferio, de este continente, debemos de tener el derecho al libre paso. Entonces, si tenemos el derecho al libre paso, no tenemos que preocuparnos con que le den el DAPA o el DACA o el TPS y quedan otros afuera. Entonces nadie queda afuera porque somos nativos, originarios, y estas son nuestras tierras ancestrales. Y entonces pensamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entonces luchar por ese lema? ¿Cómo podemos alcanzar ese propósito? Y es cuando empezamos a investigar y decidimos de que el Tratado de Guadalupe realmente es una arma potente que podemos utilizar para poder lograr este paso hacia adelante. Nosotros mantenemos de que en sí el Tratado de Guadalupe Hidalgo es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Si tú lees la primera frase del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el mismo tratado admite de que fue producto de una invasión en la cual un país invade a un vecino. ¿Qué pasa? Si tú estás en tu casa, ya sabes cómo nosotros vivimos a veces con las familias se llaman extended families, extendidas. A veces estamos en un piso, el padre y la madre, y luego están los padres, los abuelos en el segundo piso, y están los tíos y las tías, y tienes un hogar, tienes tu casa. Y luego viene el vecino y quiere tu casa y tú no quieres vendérsela. Pero viene el vecino entonces con armamento y te invade tu casa. Mata a tus tíos quizás, mata a tus abuelos, y luego llega donde estás tú y tú estás en el título tú eres el dueño de la propiedad, y te pone un arma de alta potencia en el 100 y te dice, firma aquí. Esta casa que antes era tuya ahora va a ser mía. Y te voy a dar unos 100 pesos de pilón por los daños que ocasioné. ¿Vas a firmar? Claro que vas a firmar. Así le pasó a México. Tenía un vecino, los Estados Unidos, vino y lo invadió los Estados Unidos, llegó hasta la capital en septiembre del 1848, del 47, y ya tenía invadido el país, ya tenía invadido todo el norte de México. Ya estaba México en el piso, igual que el vecino, no tenía a su otro vecino.
y le dice, pues ahora firmas o te quito todo. Inclusive el negociador principal del Tratado de Guadalupe se llamaba Nicolás Trice. Nicolás Trice lo había asignado en ese entonces secretario de Estado Buchanan a que negociara el Tratado de Guadalupe Hidalgo cuando ya era aparente que se iba a perder la guerra. El presidente Polk, que es el presidente en ese entonces, se dio cuenta de que estaban negociando ya el cierre de la guerra y el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero él quería que las negociaciones no fueran en México, donde Trice estaba negociando con 3 negociadores mexicanos. Entonces él quería que realmente las negociaciones se llevaran a cabo en Washington, D.C., en la capital. Y él quería de que esencialmente el tratado incluyera más territorio, que México se apoderara de más territorio. En particular querían Baja California. Entonces lo que hizo es que retiró la autoridad de Trice a negociar de parte de México. Le llevó a Trice como 6 semanas para que le llegara el mandato de que estaba retirado de su puesto. Trice agilizó las negociaciones, logró que se firmara el Tratado de Guadalupe Hidalgo y se regresó. Pero hay grandes dudas en cuanto a si ese documento en sí es legal, porque el que lo firmó no tenía autorización para negociarlo. En el momento había sido retirado por el presidente Polk. Entonces, aparte de que nosotros pensamos de que el Tratado de Guadalupe es ilegal porque fue un producto de coacción, porque si te tienen abajo en el suelo con un pie en tu estómago y una arma en tu sien y firmas un documento, ese documento no es legal porque no es voluntario, es bajo coacción. Y así fue como se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y nosotros mantenemos hasta este día que ese documento es ilegal. Pero aparte de eso, los que firmaron de ambos lados, es dudoso de que tenían la autoridad para poder hacerlo. Entonces lo que buscamos es de que ese tratado sea revisado del todo. Inclusive pudimos lograr a través de un congresista en México hace 2 años, el congresista Alejandro Armenta, puso un punto de acuerdo después de que tuvimos unas largas pláticas con él, y en el cual busca de que se revise el Tratado de Guadalupe a través de la Oficina de Relaciones Exteriores. Lamentablemente no se llevó a cabo ese punto de acuerdo, pero actualmente estamos hablando con él nuevamente para que presente ese punto de acuerdo o algo similar en el Senado. Y también estamos hablando con el congresista Jesús García y otros congresistas acá, para ver si a través de aquí en los Estados Unidos podemos lograr de que igual se inicie un proceso para investigar este tratado. Son naturalmente que retos de largo plazo, sin embargo tenemos que empezar por algo, y tenemos que empezar con algo con firmeza y de pie y no de rodillas.